Ya hoy nos vamos de Arení, dejamos la ciudad del vino y las uvas para dirigirnos a Yermú, que es la ciudad del agua mineral y las aguas termales terapéuticas. Ahora la cuestión es que nosotros teníamos un plan realizado del pi al pa de la guagua que íbamos a coger hoy, pero nos explicaron, estuvimos preguntando a algunos locales y nos explicaron que la guagua pasa a las 3 de la tarde. Es una sola guagua y como no sale específicamente de aquí de Arení, viene de otro pueblo, puede que pare o no, depende si tiene asiento disponible. Entonces a nosotros nos parece que eso es un 50-50. Entonces nos dijeron que viniéramos aquí a la avenida principal a ver si podíamos conseguir algún transporte que nos llevara hasta el siguiente pueblo, porque en el siguiente pueblo sí hay una terminal y salen dos guaguas. No salen muchas, pero bueno, salen dos. Duplicamos las posibilidades. Entonces duplicamos las posibilidades. La cuestión es ver si podemos llegar a Yermú o tenemos que regresarnos hasta Ereván. Vamos a ver, vamos a estar un rato aquí haciendo autostop. Sí. A ver si tenemos suerte. Ay, mi amor, practica. ¿Cómo es que vas a sacar la mano? Esta es la paradita, miren, pequeñita. Y esta es la carretera principal. Para allá abajo que está el pueblito de Arení. Bueno, más otras casitas por acá. Los viñedos, cada patio tiene su viñedito, cada casa tiene su viñedito. Y aquí estamos nosotros. Deseenos suerte. Where is this? Yirnatzor. That is it. Where are you going? Cuba. Cuba? Oh. We are going to Yermú. Yermú. Thank you. Ya no hay multa. Ay, el mismo señor que nos recogió allá en Arení nos ayudó con el taxista. Nosotros nos íbamos a quedar en el pueblo anterior a este, ahora estamos en Bike. Nos íbamos a quedar en Yirnatzor, porque ahí es donde estaba la terminal de ómnibus, pero ahora aquí él nos ayudó hasta conseguir un taxi que nos va a cobrar 4.000 dirhams pues llegar hasta Yermú. Tanesi hava kemtirani ki kuataru. Sí, estamos Nosotros Kanderese mugaki ahpol pes tanes kalonkan. Ah. pensábamos llegar de noche y vamos a llegar a mediodía. Mejor debo esperar. Hay que confiar, hay ¿Cuándo que ustedes? confiar. Nos vemos en Yermú. Paramos aquí cerca ahora, relativamente cerca, porque parece que el señor tiene que rellenar el balón de gas. Miren qué cómico. Es una gasolinera convencional, pero entonces tienen las tuberías estas que son de gas. Él tiene un balón de gas atrás en el maletero y lo llena ahí. Llena ahí con gas licuado, me imagino yo. Qué curioso. Kalushte. Sadis, sadis.
Aquí estamos. Ahora a buscar el hotelito donde nos vamos a quedar. Andamos con este abrigo porque en esta ciudad hace mucho más frío que en Yerevan, donde nosotros vivimos, y que en el pueblo donde nos quedamos antes. Esta ciudad está a 2000 metros sobre el nivel del mar, rodeada de montañas que alcanzan hasta 3000 metros. Y tiene 10 grados de diferencia, menos, no de más, con respecto a Arení, que era donde estábamos hasta hoy. Entonces, en el mapa del tiempo, en la predicción del tiempo, decía que por la noche podía bajar hasta 0 grados. Y nosotros, como tenemos miedo al frío, cargamos con los abrigones esto para no estar desprevenidos. Sí, ahora hay que ubicarse en el mapa. Sí, tengo que ver dónde está el hotel. Creo que es más al final de la cuadra. Aquí los Mira, edificios son soviéticos. ¿Ese tiene número? Sí, estos edificios son de la época soviética, en toda la estructura de esa época. A los gorditos, al solecito. Nada, no encontramos el lugar, preguntamos y nadie sabe el número de dónde es. Ay, caballo, me cogió este desarrollo. Después que hemos caminado todo esto aquí, le toco la puerta, encontramos el lugar, y toqué la puerta y salieron los que estaban alquilados ante nosotros, y dice el muchacho que se van dentro de media hora. Pero y bueno, ¿y el dueño? ¿Dónde está el dueño? ¿Cómo yo hablo con el dueño? ¿Cómo hago el check-in? Y cuando reviso el correo, resulta que me habían enviado un correo con todas las indicaciones. Dice que cuando lleguemos ahí tienen una cajita fuerte al lado de la puerta, que hay que poner un código que me mandaron al correo. Con el código saco la llave y ya entro para ahí y nos quedamos los días que nos vayamos a quedar ahí. Y va a hacer el checkout, le dejamos el dinero arriba de la mesa y volvemos a poner la llavecita en la cajita fuerte. ¿Qué ustedes creen? Me dio duro el desarrollo, yo nunca había visto eso la primera vez. Entonces Ana me dice que hay otros sistemas así que ha visto que como que funcionan de Airbnb y no sé qué, pero bueno, a mí me tocó por primera vez. Tú que a ti que te gusta darle la mano al dueño, Sí, a mí me gusta darle la cara, y verle sí. la cara y conversar un ratico, que te inviten a un café, a un vino, una bebida de bienvenida. Ah. Nada. Toca la puerta, coge la llave, métete, quédate. Y cuando te vayas, sueltes el dinero. Así que bueno, vamos a esperar a que limpien la habitación. Mientras tanto vamos a buscar algo de desayunar, porque esta vez no hemos desayunado con el susto y el apuro de que no vamos a poder encontrar algo que nos lleve para Yemú. Mira, Sí, estamos en Yemú y sin desayunar. Y antes, el check-in era a las 2 de la tarde y nosotros íbamos a las 12 del día. Nosotros acostumbrados a siempre pedir las habitaciones a cualquier hora. Hay que cumplir las reglas. Pero ahora, No, pero bueno, desayuno. a las 2 de la tarde nos sobraba tiempo porque la guagua salía de Yeguernatzor a las 2. Es decir, que llegaríamos aquí como a las 4 así. Sí. Pero el viaje nos salió a pedir de boca. Hasta ahora muy tranquilo el pueblo, prácticamente no hay personas. ¿Cuánto era que vivían aquí? Aquí viven Como 11.000. No tanto. 4.000. ¿4.000? Sí. En lo que es el pueblo como tal vivían 4.000. Cuando cuentas las villitas que hay alrededor, Ajá. puede llegar hasta 6.000. Pero eso fue como en los censos de 2011. Ahora, en los censos últimos de 2022 creo, había bajado un poquito. Parece que la gente busca también otros lugares donde están mejor económicamente, me imagino, porque aquí es la ganadería a pequeña escala y bueno, Y el turismo. el turismo, porque hay muchos hoteles con spa, como esto tiene mucha agua mineral y aguas termales, son curativas.
Hay muchos spas, muchos hoteles, Sanatorios. muchos sanatorios. Ujú. Y agua. Aquí está el grupo Yermuk de Armenia, que se dedica a la venta, ¿no? Sí, A la embotellar producción de agua. mineral. Exactamente. Ujú, es la más famosa que se exporta y Gatito. Ya vi un gato, ya me desconecté. Es el agua que más se comercializa en Armenia, Yermuk. Miren esto, qué cosa más preciosa. Miren el tamaño de esa florecita. Qué lindo. Nunca la habíamos visto así tan pequeñita. Sí. Nosotros conocíamos la otra que es pensamiento, ¿no? Que Ujú, era grande. que es grande, pero Ese es pensamiento. está bonito. Oh, chiquitico. Miren los vendedores ambulantes, los campesinos vienen con sus productos que cultivan en sus pequeñas fincas a venderlos los fines de semana al pueblo. ¿Lo ven? El lado de aquel. Ahí debe tener sus vegetales, quesos, leche. Bueno, encontramos un lugarcito aquí cerquita, un cafecito que venden comida, desayuno. Lo primero que nos trajeron fue el café. Pedimos un café armenio con leche. Y lo otro que pedimos fue un Cachapuri. Adyapuri cachapuri, que es nuestro favorito, el que trae huevo, mantequilla, queso. Si es que nos gusta, eso no puede fallar. Ujú. Y te dura todo el día el desayuno. Ese es el mejor desayuno que hay. Ya, con mucha azúcar, no lo habías probado. Yo sé que ellos lo sirven amargo, así que el azúcar le viene bien, un poquito le realza el sabor. Ya me copiaste. Calientico para el frío. Sí, yo creo que vamos a tener que ponernos los abrigones desde ahora, no dejarlo nada más para la noche. Sí. Yo creo que me está haciendo falta. Está bien, lo pusimos. ¿Más? Échame ahí. Tiene cosa blanca. La nata, porque es leche vaca. No, yo creo que es una pelusa de saco azúcar. A ver si flota otra vez para pescarse. No se siente. Mira, anda por ahí. Yo no veo. Tendría que tomar filtrando. Escurridiza. Cuando viene a ver es nata. Mira. Sí, es nata. Sí. Es nata, Me parecen pelusas. porque es leche de vaca. ¿Y la leche de chivo no hace nata? La leche de caja De cabra, no hace nata. también, pero te digo que es de vaca, que es directo de la vaca, no es de caja. ¿Así? Sí, ¿Cómo tú sabes? por el olor y por la nata. No está bueno y caliente, que es lo que hace falta. Está bueno, sí. Llegó el cachapuri con 2 huevitos. Estoy listo ya. Deja investigar cuál es la sal. Creo que claramente puedes encontrarla. No carmelita esta vez. A agarrar aquí no voy a hacer que salga el tapón. Y salecita. Darle sal a la vida. ¿Te echo a ti? Sí, pero poquito, no esa cantidad que tú te echaste. Ya. ¿Quieres que te eche azúcar? No hace falta, gracias. Bueno, buen provecho. Si están almorzando, si están comiendo, si están desayunando como nosotros a las 12 del día. Claro, bueno. Con esto hay que revolver para que se mezcle. ¿Qué tal? Excelente como siempre. Miren, el café ya se está sentando. Hay que esperar a que se asiente un poco el polvo. El que descubrió esto sabía lo que hacía. ¿Qué rico? Yo siempre lo digo y no me arrepiento. Yo desayunaría esto todos los días. Sin ¿ya?
Ah, lo que esto es lo que a mí me gusta para hacer. A ver, el que no haya visto nuestros videos anteriores, es un plato típico de Georgia, que es el país aquí vecino, pero que en Armenia se consume muchísimo. Y a nosotros nos gusta mucho, así que cada vez que lo vemos en la casa lo pedimos. Yo no digo que comería esto siempre, pero también me gusta mucho la carne. Entonces, ¿cómo es? No hay que ser Absolutista. tan absoluto, sí. Miren qué cascadita más curiosa. Vamos a subir allá arriba de ti a ver qué es acá. Uy, lo que está mojado los escalones. Ay, Betty. Ay, sí, cuidado no resbale. Mira, Titi, la vez anterior que estuvimos aquí, nos encontramos una piñita de pino. Y yo te dije que si recogíamos esa piñita de pino y la guardamos, íbamos a volver a Yermú, ¿te acuerdas? Mi madre, ¿dónde está? ¿No la botamos en el camino? No, la tengo guardada. La tengo guardada, está en la casa dentro de una tacita de adorno. Enséñamela cuando lleguemos. Miren cómo hay abejitas tomando agua. Nosotros estuvimos una vez en Yermú porque era una de las paradas en un tour de un recorrido diario. Yermú era una de las paradas, pero no vimos nada del pueblo. Nos llevaron a la cascada y a otro lugar que se llama la Galería del Agua, que eso lo vamos a ver más tarde, y ya, para otro punto, para otro lugar. Y nos quedamos con ganas de caminar, de recorrer el pueblo, de conocerlo más a fondo. Y aquí estamos. Está abandonado. Parece que en su momento fue como una tiendita, una panadería, algo así. Bueno, una panadería. Yo le busco hasta la función y todo, sin saber. Y miren, así se ve por abajo. Y por ahí siguen los escalones. Pero bueno, no vamos a alejarnos tanto, porque además andamos con las mochilas que pesan bastante. Ay, mi amor, choca con la tecnología. Por aquí. 1990. La tecnología. Oye. Bueno, la primera vez que hay olorcito. Ay, mira, es un apartamento completo. ¿Sí? Prende la luz. Tenemos por aquí una mesita. Por allí como una cama. Qué bien, tiene refrigerador, Refrigerador, lavadora. Aquí la calefacción. Esto es un sofá cama. Cositas para cocinar. Muchas cosas. El sistema de agua fría y caliente. Ahí sí me puedes hacer un desayuno, mi amor. Y aquí entonces la cama. Un escaparate gigante. Batas. Caja fuerte. Tiene más platos que los que tenemos en la casa. Sí. Mira, las copitas tienen un
Ay, Un el animalito símbolo de esto la que es ciudad. el símbolo de la ciudad. Un venado. Mira qué bonita, mira. Qué costo te muestro, creo. Bueno, ahí nos podemos tomar el vinito que compramos. No son copas de vino, son copas de coñac, creo, pero igual. Y a mí se me había olvidado. Y allí debe ser el baño. Ujú. Ahí está el baño. Bueno, me sorprendió. Ahí está, súper bueno. Realmente está muy bueno. No se compara con la casa del árbol. No, la casa del árbol es un sueño, un sueño de infancia hecho realidad, pero está muy bueno, está muy bueno. Mira esto, que esto es un canapé. Sí. Pues aquí va. Ujú. No, y para venir varias personas, pues si tiene esa camita, el canapé y el sofá cama, pueden venir varias personas. Mira qué bola de sábanas y... Se acabó un abrigo. Ah, sí, déjalo ahí. Váyase la muchacha que limpie. Este nos salió en 25.000 dirhams la noche. 25.000 dirhams. $25.000. 25.000 dólares. Es que yo digo 25.000 dirhams y tú dices 25.000 dirhams. Y está mal dicho, $25.000. Pero es que fue 25 por las 2 noches, amor. $50 las 2 noches, pero nos aplicó un descuento de $10 en la plataforma. Ujú. Pues donde hicimos el booking. Bueno, yo lo veo en muy buen precio realmente. Sí. Ahora vamos a descansar un ratico y salir a recorrer la ciudad.